Leopoldo Lara González, nacido en la ciudad cafetalera de Córdoba, Veracruz, es un reconocido abogado postulante que se ha desempeñado como funcionario público, asesor y periodista. Es licenciado en Derecho y doctor en Derecho Público con mención honorífica por la Universidad Veracruzana y ha realizado estudios de Economía Política, Derecho Político y Sociología en otras universidades. Ha publicado diversos artículos y dictado conferencias sobre la división y equilibrio de poderes, la transición democrática, soberanía, democracia directa y demás campos del derecho público. Ha presentado múltiples libros en materia constitucional y electoral y ha publicado distintos ensayos, entre ellos en el libro intitulado Visiones críticas de la democracia electoral hacia un nuevo sistema jurídico-político mexicano, un modelo para armar. Por más de 2 lustros fungió como reportero, corresponsal y editorialista de los periódicos Excelsior, Diario de Jalapa, El Gráfico de Jalapa, El Dictamen de Veracruz, Política, El Diario de Tuxpan, El Norte de Poza Rica, La Opinión de Poza Rica, Diario El Mundo en Orizaba, Córdoba y Tehuacán, así como El Sol del Centro, El Sol Veracruzano y El Sol de Orizaba. Fundó el periódico Realidades de Orizaba, en donde publicó varios ensayos sobre geopolítica y derecho constitucional. En 1982 fue asesor de los directores generales de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Industrial y Bancaria. En 1986 fue representante de la Secretaría de Gobierno y del gobernador en la Sierra de Songolica, además de ser asesor del secretario de Gobierno. Un año después, ocupó el cargo de oficial del registro civil en su ciudad natal, creando las coordinaciones de registros civiles en el estado. Lo mismo que en 2003, cuando instaló en Córdoba, Veracruz, la primera máquina en el estado y la tercera del país, expedidora de copias certificadas de actas de nacimiento y matrimonio. Durante el periodo en que Dante Delgado Ranauro fue gobernador, Leopoldo Lara se desempeñó como director de medios del gobierno, asesor del mandatario estatal y dirigió el periódico Perfil de Veracruz, medio oficial con un tiraje de 100,000 ejemplares. Entre 1992 y 2003 estuvo como asesor del Procurador Agrario Nacional y como abogado de Ford Motor Company para la zona Golfo, y en el año siguiente en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz ocupó el cargo de subdirector de Ejecución Fiscal, luego el de jefe de la Unidad de Transparencia, lo que le valió para obtener en 2 ocasiones el primer lugar nacional, además de un segundo lugar en transparencia fiscal. Allí mismo, fue director general en recaudación, encargado de despacho de la Subsecretaría de Ingresos, coordinador de asesores y específicamente asesor del secretario de Finanzas. En 2010 dirigió el área jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y en 2013 fue director general del Instituto Veracruzano para la Defensoría Pública. Además de su amplia trayectoria en la administración pública y como hombre de leyes, participó en la elaboración de más de 300 decretos y es autor de la actual Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con ellas, entre otras. También ha sido catedrático en la Universidad Veracruzana, en el doctorado del Instituto de Investigaciones Jurídicas, impartiendo las materias Filosofía del Derecho, Derecho Procesal Constitucional, Investigación Científica y Metodología Jurídica, así como a nivel maestría de esa reconocida institución. De 2 años a la fecha, ha sido asesor en el Senado de la República y hemos tenido el honor de que sea profesor en nuestra casa de estudios. Estimadas amigas, estimados amigos, en el marco del 29º aniversario de la fundación de nuestra casa de estudios, la Universidad de Jalapa, es que el día de hoy nos encontramos reunidos para llevar a cabo el evento denominado Cátedra Magistral, Esquema Constitucional en la Historia de México, que el doctor Leopoldo Lara González dictará como uno de sus compromisos adquiridos al aceptar el doctorado honoris causa que esta universidad le otorgó en el mes de septiembre de este mismo año. Para iniciar este evento, permítanme presentar y reseñar la vida del doctor Leopoldo Lara González.
El doctor Lara González es un orgullo veracruzano. Nacido en el municipio de Córdoba, se ha desempeñado como un eficiente y destacado funcionario público. Asimismo, desde su profesión como licenciado y doctor en Derecho Público, así como su labor como reportero, corresponsal, editorialista de diversos medios de comunicación locales y nacionales, siempre ha mostrado ética, compromiso social y congruencia en su vida. El amor a su familia, a Veracruz y a México se solventa en la congruencia, sus pensamientos, palabras y hechos. Es por eso que al recibir este reconocimiento, la sociedad de hoy, ante la pandemia y los graves problemas que vivimos, recibe un aliento para dejar atrás la narrativa del miedo y crear la narrativa de la esperanza, de que sí podemos construir un mundo mejor. En síntesis, el doctor Lara González es un ser humano ejemplar que trabaja para dar esperanza, por lo que se ha ganado el derecho de llevar consigo la honrosa tarea que le ha sido otorgada por la Universidad de Jalapa, la cual confiere el compromiso de servicio permanente a la humanidad. Agradezco al doctor Leopoldo Lara González su disposición para dictarnos la cátedra magistral que el día de hoy escucharemos. La comunidad educativa de la Universidad de Jalapa crece y se pone a la vanguardia en temas jurídicos actuales, lo que nos hace posicionarnos como un referente en esta materia. Los exhorto a escuchar a nuestro conferenciante magistral y logremos con su enseñanza una sociedad más justa. Muchas gracias. Saber para trascender. Muy buenas tardes a esta honorable Universidad de Jalapa. Tengo el honor de venir a impartir una charla denominada El esquema constitucional en la historia de México. No sin antes permitirme saludar con mucho respeto y afecto al señor rector de la Universidad de Jalapa, el doctor don Carlos García Méndez, a la señora rectora emérita de esta honorable casa de estudios, la doctora Isabel Soberano de la Cruz, y a los señores vicerrectores, así como a lo personal académico y los compañeros estudiantes. Acompáñenme en esta fascinante plática y camino por la historia de México y la historia constitucional del país. Es un camino lleno de abrojos, lleno de pasiones, lleno de sangre, de ideales. Cientos de miles de mexicanas y mexicanos no dudaron en otorgar sus vidas por ir logrando un país de libertades que hoy tenemos que tutelar y proteger. Esta historia comienza precisamente con el movimiento de independencia encabezado por el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. Él, junto con un grupo de excepcionales mexicanos, estaban enterados en ese momento de que España, la metrópoli, había sido invadida precisamente por Napoleón Bonaparte. Y en ese aspecto se había impuesto a su hermano, llamado de manera coloquial como Pepe Botella o Pepe Botellas,
como encargado de facto de esa España. Y bueno, en tanto los patriotas españoles luchaban por otorgar o devolver la independencia a esa península y restablecer en el trono a Fernando VII, en la colonia española mexicana, que se habla de que realmente nunca fue una colonia, sino que era una intendencia en ese momento. Recordemos que estaban muy recientes las reformas borbónicas de 1808. Era patente que había una inquietud entre las diversas clases políticas, económicas y sociales en que estaba dividida la patria, lo que sería posteriormente la patria mexicana. Jesús Reyes Heroles, en su libro El liberalismo en México, con mucha certeza habló de esos grupos económicos de poder como fuerzas centrífugas. Y nosotros vamos a encontrar aquí que junto a los padres fundadores de lo que sería después la República Mexicana, pasando desde luego por el imperio, hubo un acuerdo que entre esas fuerzas centrífugas que yo denomino los conjurados de la profesa. Son el sector militar, el sector clerical, el sector de los comerciantes de México y las clases más adineradas de la nación que tomaban las grandes decisiones económicas y políticas de nuestra patria. Esos conjurados de la profesa, como clase política y para efectos de un pretendido ser histórico nacional, estuvieron en el poder hasta 1853, en que fueron derrotados por la Revolución de Ayutla, que, salvando proporciones, fue mucho más violenta que la Revolución Mexicana de 1910. Vemos aquí una serie de actores políticos que van dándole rumbo y sentido a una pretendida república. Primero a través de las juntas en la casa de la profesa, con los conjurados de la profesa, con Agustín de Iturbide, que pactan la independencia de México de una manera tal que conducen al país hacia una etapa del primer imperio mexicano. Es ahí en donde encontramos las grandes divisiones en las que ha padecido la República en dos bandos de manera general. Ahí tenemos primero una lucha entre los insurgentes y los realistas, y después tenemos una definición si lo que debe continuar para el país es una república o un imperio. Gana la postura del imperio, se expide el famoso proyecto de reglamento provisional político del imperio mexicano en 1822 y es propiamente lo que podríamos llamar la segunda constitución, de alguna manera que está como norma suprema vigente en la nación. Le preceden a este proyecto, obviamente, los tratados de Córdoba, el intento de una constitución, el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana de 1814, que logra imponerse por Morelos en algunos estados, sobre todo en las regiones de Apaxingán, el Congreso de la Náhuatl, pero no logra una relevancia nacional como sí lo logra el proyecto de reglamento, el proyecto de reglamento provisional político del Imperio Mexicano. Más antes tenemos una constitución vigente que es la famosa PEPA, que es la Constitución de Cádiz, que es un producto de la Constitución de Bayona, pero que también toma instituciones jurídicas de Suiza, los cantones. Y este cóctel de instituciones jurídicas son recopiladas por brillantes juristas, y esto merece
posteriormente otro análisis de quiénes fueron esos juristas que recopilaron esas leyes y que le fueron dando fundación a la República. Decía yo que primero se había dividido lo que sería esta nación. Estamos hablando de una intendencia mal llamada colonia. Primero se dividen en realistas y federalistas, y en realistas o monarquistas e insurgentes. Después viene una disputa por un camino republicano o una monarquía. Luego viene una lucha entre federalistas y centralistas. Luego se da una lucha entre liberales y conservadores. Luego se da una lucha entre revolucionarios y antirrevolucionarios, para finalmente en este siglo estar hablando de fuerzas políticas de derecha, de centro y de izquierda. En este recorrido que haremos de la historia de México y de su esquema constitucional, veremos la lucha de muchas potencias mundiales por tratar de dominar a México, no solo a través de aspectos militares, sino también jurídicos. Ya en ese entonces el virrey Apodaca y posteriormente el emperador Agustín de Iturbide se habían dado cuenta de una especie de moderno agente de la CIA que era Joel Poinsett, quien precisamente andaba recorriendo América Latina para tratar de consolidar el proceso de independencia de las diversas colonias de España y convertirlas en repúblicas, porque traían una especie de conversación con el presidente de los Estados Unidos y con James Monroe para decir engullirnos esas colonias americanas. A la par de esas intenciones geopolíticas de lo que es hoy los Estados Unidos de Norteamérica, también tenemos a Inglaterra jugando un papel geopolítico determinante. De hecho, Inglaterra efectuó el primer préstamo a México. México nace independiente, pero endeudado con Inglaterra. El préstamo lo pide Guadalupe Victoria, que es formalmente el primer presidente de México. El segundo lo sería Vicente Guerrero, que es después del plan de Jalapa, precisamente, encabezado por Bustamante. Él pretende combatir, en Puebla deja la presidencia propiamente, que obtuvo, por cierto, en lo que se conoce como el primer fraude electoral y el primer golpe de Estado, y es finalmente detenido mediante una traición de su compadre allá en Guerrero y llevado a Oaxaca y fusilado, lo que provocó una reacción muy encendida de las fuerzas federalistas, que serían en ese momento las fuerzas de avanzada social, económica y política e ideológica, buscando restablecer el orden constitucional. Antonio López de Santana, 7 veces presidente de México. Santana es compadre de Vicente Guerrero, la esposa de Vicente Guerrero lo busca, se establece que hay un golpe de Estado, que deben de restablecerse en la presidencia de la República quien fue elegido como en el segundo periodo constitucional, y esto genera así un proceso de consolidación del famoso grupo que he denominado los conjurados de la profesa. Este grupo tiene una enorme capacidad de mutación, porque se mantienen en el poder mediante el Imperio Mexicano, se mantienen en el poder en el sistema federalista. Tenemos en 1823 las actas constitutivas de la Federación, que es el proemio a la primera constitución formal de la República, que es la Constitución de 1824, y tienen una enorme capacidad, diríase coloquialmente, camaleónica para sobrevivir, y se adaptan perfectamente a las constituciones centralistas.
a las bases constitucionales del 23 de octubre de 1835, a las 7 leyes constitucionales de 1836, a las bases orgánicas de la República Mexicana, acordadas por la Honorable Junta Legislativa, establecida conforme el artículo 1, que es como se denomina legalmente esta Constitución de 1843. Pero fíjense, estimados compañeros, cuántas constituciones hay que también no hemos estudiado y que dan un punto de referencia muy rico de por qué somos esta nación mexicana. Tenemos las bases constitutivas y de reformas del 18 de mayo de 1847 y tenemos en este periodo conservador del 35, 36 y 43, acaece un golpe de Estado que está coordinado por Lucas Alamán, que tiene, por cierto, una espléndida historia de México conformada de 20 tomos, que yo sugiero a ustedes leer y que me voy a permitir, con el favor que me otorga el señor rector de esta honorable casa de estudios, la Universidad de Jalapa, el doctor don Carlos García Méndez, ponerlos a su disposición en la versión escrita. Esta historia es de lo más relevante porque pues se comprende la participación de él en un golpe de Estado en Jalisco para restablecer el federalismo. El federalismo se restituye a través de las bases constitutivas y de reformas del 18 de mayo de 1847 y es un libro una constitución que Santana restablece después de él haber estado jugando un periodo centralista, en donde se pierde la mitad del territorio nacional, se pierde también en ese periodo centralista todas las repúblicas de Centroamérica que se habían adherido en el Imperio Mexicano con Iturbide y no dejan de estar invadiendo a la nación. Viene Juan Álvarez en cabeza, un distinguido guerrerense, la revolución de Ayutla, logran expulsar esa clase económica y política, que no se deja vencer fácilmente. Son el clero y el ejército, casi dueños de México. No es un clero y un ejército que tenga que ver con el de hoy, quiero aclarar. Hoy tenemos también un ejército y un clero liberales, pero en ese entonces era un clero profundamente comprometido con una época. Como diría Carlos Marx, eran producto de un sistema económico feudal y lo que estaba emergiendo como una lucha histórica era el proceso de una burguesía que se da a través de la desamortización de los bienes del clero. Esto es posible en el periodo de la Reforma, con Juárez, con Comonfort, con una serie de liberales del siglo XIX, precisamente porque están combatiendo a la Iglesia, que es detentadora de la propiedad en México junto con el ejército y comerciantes españoles. Ellos están resistentes al cambio y es patente que tienen enormes índices de miseria, por eso estalla una revolución. Y esta reforma liberal obedece también a un movimiento que se está presentando en el mundo. El mundo paralelamente se está preparando para una nueva repartición del orden mundial. Estamos en los primeros 50 años del siglo XIX, estamos entre 1812 y 1857. Y para ese momento han sucedido muchas cosas. La potencia mundial Francia está en su apogeo a principios de ese siglo. Inglaterra también trata de tener un control. Estamos experimentando la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la Revolución de los Estados Unidos,
y eso sin duda alguna que se está impactando en México, que tiene, regresando al periodo previo a la independencia, a la metrópoli invadida. Y es así como una serie de mexicanos decide que puede hacerse una independencia. En España las cosas también están difíciles. Ellos hacen el esfuerzo por independizarlo y tratar de restablecer a Fernando VII en el poder. Viene a mí la famosa Constitución La Pepa, como se le denomina, a la Constitución de Cádiz, que ya restablecida la monarquía, Fernando VII se niega a jurarla, y es precisamente con una insurrección militar encabezada por el coronel del Riego, por inclusive el que fue el primer teniente general de la Nueva España y mal llamado el último virrey, Juan O'Donoghue, y una serie de liberales masones que logran reimponer la Constitución de Cádiz de 1812, hacerla, fundar las diputaciones provinciales, revolucionar los derechos humanos. Tenemos previamente la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, que también se impacta en el diseño de la Constitución de Cádiz, y sin duda alguna que también es incorporada por algunos tratados como el de Córdoba, ¿no?, en donde se reconoce que hay derechos, se reconoce que ya esa división tan radical que tenía México entre negros, cambujos, criollos, españoles, al menos idealmente y en el papel ya no debía ser. En ese aspecto es patente que se generan una serie de ideas que van a ir enriqueciendo los derechos humanos de manera gradual. Estoy haciendo un análisis apretado de este recorrido histórico porque voy a entrar en un segundo bloque de manera muy específica con fechas, cómo se fue dando este proceso. Ahora bien, antes de continuar, yo quiero dejar sentado que es muy importante conocer la historia de México y el proceso constitucional, porque esto nos va a permitir arribar a mejores instituciones jurídicas en el siglo XXI. Es decir, en la necesidad de una nueva reforma constitucional. Pero para ello necesitamos respuestas de ingeniería constitucional que solamente la historia de México nos puede dar. Nosotros, los padres fundadores, y nosotros hemos visto que las reformas constitucionales han jugado un papel muy importante en México para darle destino. Hay críticas de las escuelas jurídicas de Estados Unidos y de otras naciones que nos dicen que todo lo pretendemos arreglar con una constitución. Tal vez en los Estados Unidos de Norteamérica no, porque tienen una constitución que tiene más de 200 años, pero la modernización jurídica la llevan a través de su jurisprudencia. Nosotros, nuestra modernización jurídica la hacemos a través de reformas constitucionales. La Constitución de 1917, que es la que nos rige, pues de ella ya quedan muy pocos artículos, tal vez no más de 6, de aquella Constitución que ha sido reformada al gusto del presidente de la República en turno. Ya muy recientemente la Constitución ha sufrido reformas de este periodo. También hablaremos de cómo se han sufrido reformas a través de diversos presidentes. Y el país ha oscilado en esas reformas a lo que puede conocerse como periodos neoliberales o de derecha o centro derecha y periodos de izquierda. Finalmente, consideramos que, como un resumen de todo esto, el país debe de arribar a un modelo de constitución que por lo menos contenga un pacto social, económico, político para los próximos 25 años mediante una agenda de Estado y de gobierno debidamente pactada. Eso permitirá que el país no dé bandazos y que
los ahora herederos de esos conjurados de la profesa, es decir, esa nueva clase económica, política y social que hay, tengan un gran pacto con el pueblo de México para llevar al país por un rumbo definido. Entonces, recapitulando, nosotros podemos decir que en principio, como cuestiones constitucionales, tuvimos la Constitución de Cádiz, tuvimos el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814, tuvimos como Constitución el Proyecto de Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de 1822, el Acta Constitutiva de la Federación de 1823, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, las bases constitucionales del 23 de octubre de 1835, las bases constitucionales expedidas por el Congreso Constituyente del 15 de diciembre de 1835. Tuvimos también las 7 leyes constitucionales de 1836, las bases orgánicas de la República Mexicana, acordadas por la Honorable Junta Legislativa de 1843, las bases constitutivas y de reformas del 18 de mayo de 1847, la Constitución, la convocatoria de Juan Álvarez, que no es una constitución, pero que sí es reputada como un elemento central que rompe precisamente con las bases constitutivas de 1847, que desemboca en la Revolución de Ayutla, convocadas por Juan Álvarez, donde convoca a la nación para la elección de un Congreso Constituyente. Tenemos el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, de 15 de mayo de 1856, tenemos la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, tenemos el Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero tenemos un proyecto o 2 proyectos de constitución que fueron redactadas. Cruz Barney hace un estudio de esas constituciones. No se sabe por la Revolución del 57 si llegaron a regir o no, pero están firmadas. Es un proyecto de constitución más que de Maximiliano de Habsburgo, de su esposa, Carlota, que existe la duda si terminó con su problema mental o no, pero en sus escritos es patente que denota una inteligencia sobresaliente. Esa constitución, hay que decirlo en esta época, resulta incluso más liberal que la Constitución del 57. De hecho, cuando lo que queda de los conjurados de la profesa traen a Maximiliano de Habsburgo a México, que son una clase política identificada con el clero, con el ejército y los comerciantes españoles, ven en Maximiliano de Habsburgo tomar una serie de decisiones estrictamente liberales. ¿Por qué? Porque hay una revolución, la Revolución Francesa, cuya ideología ha permeado toda Europa. Entonces advierten que no era lo que querían, que no hay un restablecimiento de lo que sería religión y fueros, que es la primera etapa con la que ellos comienzan su periodo conservador. Por el contrario, observan que van hacia un camino liberal y empiezan a decepcionarse. A contrapelo vemos a un hombre que resiste todos los cuestionamientos de la historia, que es Benito Juárez, o José Pablo Benito Juárez García, que ese espíritu férreo le permite defender la República, ir huyendo hacia el norte del país, tener el apoyo de los Estados Unidos, a través de, entre otros, un tratado, el Tratado Marlenio-Campo, que es un tratado que nunca se cumplió. Y eso demuestra el genio de Juárez, que sabía que no podía cumplirse, porque comprendía
la entrega precisamente del Istmo de Tehuantepec, una parte de la Mesilla y cierta intervención norteamericana, a cambio de armas, para poder expulsar a los franceses. Coincidía también que el país estaba llegando a 1857, en donde nuevamente quería definir un destino, pero un destino que le era impuesto desde un nuevo orden mundial que estaba en construcción. Y este orden mundial tiene que ver con la definición si Francia continuaba como potencia, si Austria era la que seguía, si Inglaterra retomaba su papel, si Rusia se consolidaba como potencia o si Alemania surgía como el nuevo dominio geopolítico del mundo. Eso hace que Napoleón II retire sus tropas de México para enfrentar en 1872 la guerra franco-prusiana, en donde Francia es derrotada, deja de ser la primera potencia mundial, se redefine por lo que serán los alemanes, los austriacos, digamos, Austria y lo que compone en la parte germánica, el intento de dominar el mundo, y eso tiene un efecto en México. El primer efecto es que los franceses salen y que México vuelve a caer bajo una órbita geopolítica con los Estados Unidos. Y que eso tiene sin duda una injerencia en la historia de México y en la historia constitucional, porque Juárez muy hábilmente logra contener esas presiones, al final no le cumple a los Estados Unidos, porque llega Abraham Lincoln, que no permite que se sume un estado más en el sur a los Estados Unidos de Norteamérica, con lo cual se hubiera puesto un desbalance entre la lucha que ellos tenían también con su guerra de secesión que habían terminado. Entonces, en esa definición de Estados Unidos y en esa interpretación hábil del entorno internacional y de las presiones de las grandes potencias mundiales, Juárez logra preservar la soberanía nacional, el territorio mexicano, logra expulsar al invasor y comienza a estabilizar la República Mexicana, siempre llena de golpes de Estado, siempre incruenta, siempre llena de violencia. Logra estabilizar, pero lo sorprende la muerte, un infarto. Ralph Ruders, en un voluminoso libro de 700 páginas, nos describe la enfermedad del corazón, cómo el tremendo remedio era arrojar agua hirviendo literalmente en el pecho del paciente hasta sacarle ampollas o ámpulas para revivirlo de una angina de pecho o de un paro cardíaco. El país se queda huérfano del héroe que por primera vez rescata a la República y forma la identidad nacional de México. Ya se puede hablar de un México ahí, un México cercenado, pero México al fin y al cabo, con identidad nacional, que se funda con Juárez, y lo sustituye el presidente de la Corte, que es un distinguido jalapeño, Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada logra contener como los ímpetus de Porfirio Díaz, que ya se había revelado a través del Plan de la Noria, buscando la presidencia de la República, y comete un error, se reelige. Precisamente Porfirio Díaz, en este país tan lleno de contradicciones, se levanta con la bandera de la no reelección, gobernando 36 meses, 6 años con 6 días. 36 meses, 36 años, 6 meses, 6 días, en el nombre de la no reelección. La memoria de Juárez ya se había perdido, porque, y eso es muy importante, no teníamos la costumbre de acudir a la historia para conocer a nuestros seres. De hoy la importancia de acudir a la historia para no solamente fortalecer la memoria de la nación,
sino el rumbo jurídico de México. ¿Quién reaviva la memoria de Juárez? Precisamente Porfirio Díaz, para justificar las reelecciones que él tenía. Y esa rememoración le permite gobernar hasta que lo sorprende una revolución. Es precisamente en el último periodo electoral, ya con Madero. Él está gobernando con la Constitución del 17, de 1857. No se da cuenta ya de que el país es otro, que ha cambiado, que hay una crisis económica, que hay mucha pobreza. Ahí está el libro intitulado México Bárbaro, de John Kenneth Turner, que nos da una idea de una situación de esclavismo propiamente del campesinado y del obrero mexicano. Ahí están las huelgas de Cananea, de Río Blanco, que en 1806 estallan con consecuencias funestas, son reprimidos, no por Porfirio Díaz, sino por el grupo que lo acompaña. Don Porfirio ya no tenía la capacidad de estar enterado. Tan aislado estaba y tan querido se sentía que, como respuesta a las peticiones de los obreros de Río Blanco, les entrega una foto firmada por él, lo cual refleja que está ya totalmente aislado de la realidad. Gobierna con la bandera del positivismo, que es el instrumento filosófico e ideológico de principios del siglo, en 1900, del siglo XX que se nos fue, y es un grupo de los científicos que están encabezados por Yves Limantour, compadre de Porfirio Díaz, y que dicen tener las soluciones de la República. La nación estalla, en base también por un fraude electoral. El candidato presidencial Madero está en la cárcel de San Luis. Él convoca a una insurrección armada que prende. Las primeras cuotas de esa revolución son los hermanos Cerdán en Puebla, y la revolución se generaliza. Se establece, hay versiones encontradas de que Porfirio Díaz no quiere un baño de sangre. Tiene también la presión del presidente Monroe, que lo obliga a salir de México para nunca regresar hasta la fecha. Sus restos mortales están en el Panteón de Montparnasse. Hay un Porfirio Díaz que es una parte héroe, en otra parte dictador. Pero ningún historiador ha puesto en duda su patriotismo, su lealtad a la nación que tenía. Y eso creo que debe plantearse, reconsiderarse. Como toda la historia mexicana, que necesita una nueva reinterpretación, porque ha sido escrita por los vencedores. Necesita un análisis científico que, como ha establecido uno de los grandes teóricos de la historia, Vere Gordon Childe, interprete sin pasiones la historia de México en todas sus vertientes, para darnos luz. ¿Dónde podemos obtener luz de qué ha sido México? A través de las leyes, a través de lo que ha habido para México. Terminamos con la Constitución de 1917, a grosso modo, que es producto de la Revolución Mexicana. Esa Constitución fue en un momento dado impugnada por los Estados Unidos. Es la primera que tiene incorporado el reconocimiento de los derechos humanos, pero también en el artículo 27 establece que la tierra, los ríos y los lagos, y en lo que ellos hay, es propiedad de la nación. Y aquí viene el primer enfrentamiento con los Estados Unidos, porque ellos tienen inversiones en el petróleo mexicano, lo mismo que los ingleses. Estamos, decía yo, experimentando la guerra franco-prusiana de 1870. Las potencias mundiales se preparan para repartirse el nuevo orden mundial. Alemania emerge en la Primera Guerra ya en el año de 1914-16,
hasta el 18, esa primera guerra, se suspende y se prolonga en una Segunda Guerra Mundial, en donde genera dos potencias mundiales, que son en ese momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de Norteamérica. Alemania queda derrotada. Y eso también incide en las presiones sobre la Constitución mexicana. Precisamente es un dato poco explorado, o tal vez muy poco conocido, de que Francisco Villa y el general Felipe Ángeles se alzan militarmente en contra de la Constitución de 1917. Es el último intento de diversas fuerzas políticas por derogarla. Viene de hecho una serie de elementos ahí de todo tipo, están actuando las diversas potencias mundiales, Alemania, Japón, Rusia, los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y México está tratando de consolidarse como una nueva nación. Esto es, digamos, en este primer bloque, a grosso modo, cómo se generaron esas constituciones y cómo se arribó a las diversas constituciones. Continuaré con datos específicos de fechas, cómo fue el periodo de la independencia de México, el papel que jugó la Virgen de Guadalupe como una gran aglutinadora de las masas sociales para intentar hacer la independencia de México, que fracasa con Hidalgo. Todavía se siguen preguntando la historia y la conciencia mexicana por qué no tomó Hidalgo la Ciudad de México cuando ya estaban prácticamente derrotadas las fuerzas virreinales. Ese es un trabajo que incluso los invito a ustedes, compañeros alumnos y compañeros maestros, a que profundicemos para dar las respuestas que todavía la historia nos pide. Morelos sustituye a Hidalgo en la lucha independentista, logran establecer un proyecto de constitución regional, el decreto constitucional para la libertad de América Mexicana, conocida comúnmente como la Constitución de Apaxingán de 1814, pero México no logra nacer a la vida independiente. Es curiosamente los realistas, que después serían centralistas y conservadores, quienes logran la independencia a través de un gran plan que diseña Espinosa de los Monteros. Es importante ir buscando los juristas que le dieron cuerpo a esto. Diseñan precisamente el proyecto de reglamento provisional político del imperio. Pero antes se celebraron los tratados de Córdoba. Esos tratados reconocen la independencia de México. Precisamente el teniente general de México es Juan O'Donoghue. Ya no hay más virreyes. Hace la negociación con Iturbide a nombre de las fuerzas reales de México y pactan la independencia que finalmente España desconoce. Hay un intento de retomar la colonia mexicana, no se logra. Los españoles se retiran a San Juan de Ulúa, que es el último reducto español, en donde hay incluso negociaciones con Santana, que después hablaremos a fondo, y finalmente la independencia de México se consolida a través del ejército trigarante, propiamente con la promulgación del reglamento provisional y el reconocimiento de ese imperio. Por supuesto, con los tratados de Córdoba ya aprobados. Eso es lo que veremos en el bloque siguiente. Muchas gracias. Continuando con la evolución constitucional de lo que después sería México y regresando al periodo de insurgente, en donde un grupo de patriotas
mexicanos y de grandes mujeres están luchando por independizar a la colonia o a la intendencia española de la península ibérica, tenemos que hay una serie de ideas jurídicas ahí. Están leyéndose en ese momento la Declaración de los Derechos del Hombre, se está leyendo a toda la galería ilustrada, la serie de juristas y políticos mexicanos, y comprenden que utilizando derecho comparado se deben de tomar algunas instituciones jurídicas de la Constitución de Cádiz. Es un error que afortunadamente ya se está evitando, considerar que la Constitución de 1824, llamada formalmente la primera Constitución de México, es una copia de la Constitución norteamericana. Tal situación no es así. La primera Constitución de México es un cóctel de la Constitución de Cádiz, que, como ya dije en otro segmento de esta plática, tiene influencia de la Constitución de Bayona y tiene influencia de la Constitución suiza. También se toman instituciones del Calpulli mexicano. El debate, y contestando una de las preguntas que me hace uno de los compañeros, entre el centralismo y el federalismo, por supuesto que continúa. ¿Por qué? Porque todavía vemos grandes decisiones de corte estrictamente centralista que no ayudan a la nación. Necesitamos, por principio de cuentas, un federalismo fiscal, en donde mayormente se le regresen los recursos que producen a los estados, se desconcentren más las funciones fiscales, económicas y administrativas, no solo a los estados, sino a los municipios, para darles desarrollo. Es patente que la federación tiene que aglutinar la mayor parte de la recaudación, lo que se conoce como recaudación federal participable, y que fue diseñada en el gobierno de López Portillo de una manera más aguda, para también canalizar dinero de estados ricos a estados pobres. Pero este proceso de descentralización debe comprender, como en el principio se planteó incluso, el fortalecimiento de regiones, como antes lo había a través de los denominados cantones. Si varios municipios se aglutinan, y esto es lo que nos arroja el estudio de la historia constitucional de México y de la historia de México, si varios municipios se agrupan, pueden producir y mucho desarrollo entre sí. Y creo que esa es una de las tareas pendientes del constitucionalismo mexicano, fortalecer los municipios y las regiones a través de una mayor descentralización, que curiosamente atraviesa por reanalizar figuras jurídicas que estaban en el centralismo. Entonces, el debate ya está, porque con frecuencia se recurre a medidas de corte estrictamente centralista, ¿no?, que tienen que ver inclusive con la toma de medidas que mucho afectan a las regiones, y de las cuales hablaremos en otra ocasión. No es el motivo de esta charla. Y bueno, decíamos que México tiene una lucha por consolidarse como nación, que tiene una serie de agrupamientos de fuerzas políticas reales en los conjurados de la profesa, que pactan con el virrey y con los militares y con el clero cómo independizar la nación. Curiosamente son en su mayoría españoles, por eso se dice que los españoles hicieron la independencia y los indígenas la conquista, de una manera coloquial. Pues tenemos así entonces que
ese pacto de los conjurados de la profesa que es diseñado por Espinosa de los Monteros y por el cura Monteagudo, los lleva a través de una serie de consensos que hace Agustín de Iturbide al rey Fernando VII, al clero, al ejército, a los comerciantes, y a cada uno, curiosamente, este hábil político les hace sentir lo que quieren oír. Él traía sus propios planes para hacerse emperador y le pretende decir a los demás que quieren que Fernando VII venga a gobernar la colonia española, lo cual es absurdo, pero obviamente iba a generar un no del rey Fernando VII. Y que si él no quiere venir, que vinieran sus familiares. Pues ni una ni otra cosa se dio, y hábilmente Agustín de Iturbide logra convertirse en el primer emperador de México, con un imperio que no lo hay. Lo que sí logra es que las repúblicas de Centroamérica se aglutinen en torno a México, y es cuando México crece de una manera fantástica, porque espero que aquí se logre ver lo que era México, ya con las provincias de Centroamérica y pues hasta dónde llegaba la colonia española, ahora convertida en imperio. Esto se pierde, tanto las repúblicas de Centroamérica, nuestros hermanos de Centroamérica, como la mitad del territorio nacional, después de la guerra del 1846, precisamente tomando como pretexto las constituciones centralistas. Yo lo que veo claramente es el deseo de los Estados Unidos, su actitud geopolítica, por invadir toda América Latina y controlarla y quitársela del dominio español. Y que esta constitución centralista solamente fue un pretexto. Esto quedará para una reinterpretación de la historia y una reinterpretación de las ideas jurídicas que estuvieron ahí presentes en la Constitución del 36, conocida como las 7 leyes, o en la Constitución de 1843, ambas de corte conservador, que curiosamente contienen instituciones jurídicas de avanzada que hoy las estamos reclamando en su modernización, como son el plebiscito, el referendo, la consulta pública, la iniciativa popular. Es decir, daban una enorme participación a la ciudadanía. Curiosamente, muchas de las instituciones jurídicas que están ahí en el siglo XIX eran de vanguardia. ¿Y por qué eran de vanguardia? Precisamente porque los juristas de la época lo fueron a tomar del directorio francés, es decir, el modelo jurídico del directorio francés. De ahí, pues, que resultan ser paradójicamente de corte centralista, enfocándose a un periodo conservador, pero son en realidad instituciones jurídicas de avanzada. Tanto que en la época actual estamos pugnando por potenciar esas instituciones del plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, de una manera más decidida para que la población pueda incidir en las acciones de gobierno. Ahora, decía yo al principio, ¿por qué la importancia de analizar la historia de México y analizar las constituciones? Bueno, en el primer aspecto, la historia de México arroja respuestas a las preguntas de ingeniería constitucional. Se nos ha hecho fácil importar instituciones jurídicas de otros países, pero como dice uno de los mayores tratadistas y comparatistas del mundo, mi estimado amigo Lucho Pegoraro, de la Universidad de Bolonia, a quien aprovecho a través de esta honorable Universidad de Jalapa para mandarle un cordial y afectuoso saludo. El análisis de las instituciones jurídicas o el derecho comparado debe de ser muy cuidadoso, porque
muchas instituciones que funcionan muy bien en otros países, al ser incorporadas a un sistema jurídico político, en este caso al sistema jurídico político mexicano, pueden sufrir una transformación. Incluso puede resultar que las mismas produzcan un resultado totalmente contrario al que se busca, con consecuencias funestas. O puede ser que esa institución entre muy bien en el sistema y resuelve el problema que se plantea. Hay un ejemplo, el Consejo de la Judicatura. Funcionó muy bien en su origen. Aquí, con todo el respeto que me deben, que yo les debo y que me merecen, considero que tiene fallas. Y si regresamos al modelo anterior de designación, pues veíamos la frase coloquial, mi ministro. Era un ministro que los educaba, que tenían 10 años como secretarios de estudio y cuenta, que les daban una oportunidad de ser primero secretarios de un juzgado de distrito. Y años después, juez de distrito, luego magistrado de unitario y finalmente magistrado de colegiado. Y eso era una gran formación, un poco informal. Este consejo pretende resolver eso, pero no se ha hecho cabalmente. Eso no quiere decir que no haya personas de relevada capacidad, como de facto las hay, pero tal vez la institución no ha sido todo lo que se deseaba en su inicio, precisamente porque es una institución exógena. Tal vez debemos de buscar otros mecanismos netamente nacionales y para eso se revisa la historia. Esto, curiosamente, lo sabía muy bien Joel Poinsett, que es el gran operador con Antonio López de Santana para que en México se instituyera la República. Si ustedes recuerdan, en el plan de Casamata, después de que Santana choca frontalmente con Iturbide, que es el principio de la caída de Iturbide, aquí precisamente en Jalapa se da la primera colisión entre Antonio López de Santana y el emperador Agustín de Iturbide. Incluso es objeto de burlas. Hay un Santana vacilante que sabe que va a ser detenido y huye, y aliado, y no lo hemos dicho todavía, a un grupo de masones. Vemos también a la noble masonería operando en México, unos del lado centralista, otros del lado federalista, liberales y conservadores después, revolucionarios y antirrevolucionarios más posteriormente. Logra él establecer y pronunciarse por el plan de Casamata. Es un plan que propugna que debe desaparecer el imperio y debe fundarse una república. Esas ideas, a través de una consulta de los Poinsett Papers, se puede hoy demostrar con claridad que proviene de los Estados Unidos. Los Estados Unidos querían que las colonias que se estaban independizando de España fueran repúblicas. Porque, según se observa en esos papeles, esos documentos, era la manera más fácil de poderlas controlar y poner en la esfera norteamericana. Así están los documentos que escribe Monroe, que escribe Poinsett, que le escribe también al presidente de los Estados Unidos y al secretario de Estado Knox. Lo logran, y Santana reconoce incluso que él no sabía qué significaba una república. ¿Qué hizo Poinsett, que había previamente recorrido toda América Latina para instrumentar la república? Estudiar el ser histórico nacional, la historia de México. Precisamente el emperador Iturbide lo descubre a través de informes de inteligencia que está leyendo al barón de Humboldt, que ha hecho un recorrido también por México
y que ha plasmado ahí las costumbres, el modo de ser del mexicano, o por qué no decirlo, de los mexicanos, de los varios mexicanos que había en esa sociedad profundamente dividida entre zambos, cangujos, negros, criollos, españoles, etc. Y ellos diseñan ese modelo republicano como el ideal. Ahí está el plan de Casamata. Triunfa el plan. Iturbide demostró una enorme capacidad política para conjuntar fuerzas e independizar la nación junto a Vicente Guerrero. Pero, al igual que muchos gobernantes, mostró una enorme incapacidad para gobernar y mantenerse en el poder, cuando menos para terminar el periodo. Eso lo hemos visto lamentablemente muchas veces en la historia de México. Restablecida esa idea republicana, viene una nueva disputa entre esos grupos de poder, porque entre ellos hay centralistas y federalistas. Tenemos la logia escocesa, los yorquinos, y el intento del que posteriormente fuera el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, que ese no era su nombre. Toma el nombre de Guadalupe por la Virgen de Guadalupe y Victoria por las victorias militares que ha tenido. Y él funda una logia que incluso es muy poco conocida por muchos masones, que se llama la Logia del Águila Negra, que pretende conjuntar las dos visiones de los centralistas y los federalistas para tener un pacto nacional, precisamente lo que hoy debe de buscar México, unirse el centro, la derecha y la izquierda, que es lo que hay. Aquí no hay, como mal y dolorosamente se ha pretendido, chairos y fifís. No hay liberales y conservadores, eso fue como lo veremos en el siglo XIX. Hay gente de izquierda y de derecha, de centro derecha, centro izquierda y de centro. Y lo que reclama el país, y esos son los estudios históricos que nos avientan necesariamente al futuro, es una unidad nacional. Entre todas esas fuerzas, poniéndose de acuerdo en un rumbo para México para los próximos 25 años. Bueno, pues eso pretendía el Águila Negra allá en el siglo XIX, unirlos para buscar un mejor lugar. Triunfó el federalismo, el primer atisbo es con las actas constitutivas de 1823. Se consolida con la primera constitución formal de 1824 y tenemos así, como ya se dijo, al primer presidente de la República, elegido democráticamente, Guadalupe Victoria. Es propiamente ahí el nacimiento de México, como una república, como un país independiente, con enormes presiones de dos potencias mundiales, que es Inglaterra y los Estados Unidos. Y por supuesto, Francia, que está intentando ya dominar el mundo. Estamos viendo ya el declive de Inglaterra como una potencia en ese momento. Y estamos viendo emerger a los Estados Unidos, pero muy atrás de Francia. Todos ellos han experimentado ya sus revoluciones, están los derechos humanos poniéndose en consideración, haciéndose grandes reflexiones, y eso no deja de impactarse en los proyectos constitucionales de México. Aquí tengo un libro que me ha hecho el alto honor la Universidad de Jalapa de publicar. Se intitula Hacia un nuevo sistema jurídico político mexicano, un modelo para armar. Es un modelo para armar porque muchas de las soluciones las van a tener ustedes al estudiar la ingeniería constitucional.
Y aquí hemos hecho un análisis de esas instituciones jurídicas. Entonces me voy a permitir citar, hablando de derechos humanos, lo avanzada que era la Constitución de Cádiz en cuanto a los derechos humanos. Tenemos que incluso parte de esa redacción que dignifica los derechos humanos debiera de incorporarse a la Constitución actual en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque se habla de elevar a rango constitucional el fortalecimiento del amor a la patria, para que no haya quien pretenda traicionarla, o para que quien tenga que tomar una decisión desde el poder, primero piense en el interés supremo de la nación, pero de una manera normada. Y también elevar a un rango constitucional como existía en la PEPA, o en la Constitución de Cádiz, o también llamada Constitución Gaditana, el amor cívico, el amor al ser humano, el respeto entre compatriotas, que es lo que hemos perdido. Hoy, y es imposible no referirse a la actualidad hablando de la historia de las constituciones y de México, es imposible no ver que en muchos aspectos México está sumido en la violencia social. Por muchas razones, por faltas de oportunidades, pero México tiene una guerra violenta todos los días, en donde hay homicidios, hay enfrentamientos con armas de fuego y hay desaparecidos. Si nosotros inculcáramos desde jóvenes desde un rango constitucional el amor y el respeto entre mexicanos, mexicanas y mexicanos, muy posiblemente eso tendría una influencia decisiva en los ciudadanos, o cuando ya son ciudadanos. Bueno, pues la Constitución de Cádiz tenía estos artículos. Entonces, hay mucho que rescatar de las constituciones pasadas de México. Tenemos, por ejemplo, un poder federal electoral. Se conoce muy poco porque las diversas revoluciones pues hicieron que los archivos propiamente estén extraviados. Es muy poco lo que se conoce del Supremo Poder Conservador, hablando de dos constituciones de corte conservador. Y con esto estoy dando respuesta a una de las preguntas. Bueno, hablábamos de que hay referéndum, plebiscito, iniciativa popular, de que el ciudadano se podía oponer al poder y que podía utilizar el Supremo Poder Conservador como una especie de amparo. Otero y Rejón diseñan la fórmula, bueno, esta es la fórmula Otero, lo que sería posteriormente el amparo, pero lo encontramos, la primera institución de amparo formalmente, en dos constituciones de corte centralista y conservador. Entonces, ¿qué tan realmente eran conservadoras esas constituciones? Por eso insisto tanto en que, salvando proporciones, se reanalice la historia y las instituciones jurídicas que nos precedieron en el ámbito constitucional con una óptica de carácter objetiva, de carácter ecléctica, para ir retomando lo que nos pudo servir. Bueno, pues estábamos entonces en lo que era el Reglamento Político Provisional del Imperio Mexicano, con 100 artículos. Obviamente le precedió los Tratados de Córdoba, en donde se deroga la monarquía, y los grandes juristas no se ponen muy de acuerdo, la Constitución de Cádiz era la que estaba rigiendo, hasta que formalmente entra el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano. Tuvo muy poca duración porque realmente
Iturbide, no, con el pretexto de convocar a un Congreso Constituyente, no lo logró, se enfrentó al Congreso, se enfrentó a los grupos de poder y terminaron derrocándolo. Él sale del país. En su defensa, en sus memorias, dice que regresa porque México está en peligro, pero desconoce que ya estaba proscrito y que había órdenes de fusilarlo si reingresaba a territorio nacional, como finalmente sucedió allá por Tamaulipas. Y termina con eso esa etapa imperial. Se acerca a lo que constituye propiamente la lucha entre federalistas y centralistas, que en las grandes discusiones entre Arizpe y las posiciones conservadoras, que serían el posteriores, tomando como antecedente el centralismo, deciden que debe de imponerse el modelo federal. Esa Constitución de 1824, en muchos aspectos, tiene un tufo centralista, como también lo tuvo en su momento la Constitución original del 17. Y paradójicamente, las constituciones que se tachan de centralistas tenían un gran ingrediente federalista. Esa es la paradójica realidad que habrá que ir analizando a fondo y que planteo para ustedes en otra exposición. Hay una pregunta, la quinta, en donde me pregunta qué debe de plantearse ahora en la Constitución como una solución o una nueva ingeniería para que supere la Constitución del 17. Bueno, un modelo con 5 poderes. Además del modelo trinitario de legislativo, ejecutivo y judicial, se necesita un poder popular federal y un poder federal electoral, con un centro democrático legitimador de las decisiones del poder a través de la institucionalización, a través del poder popular federal, de la consulta, el plebiscito y la iniciativa popular, e incluso una institución más que sería la moción de orden, para ponerse la ciudadanía a oponer a las decisiones arbitrarias del poder y regularlas a través de una consulta bajo ciertos porcentajes que la convertirían en obligatoria, sancionada por las cámaras de diputados y de senadores, en donde el presidente tendría que asumir esa política pública que mandata al pueblo. Una podrían ser los gasolinazos, que generan además una superinflación como la que actualmente vive el país, superior a los 7 puntos porcentuales. Esos instrumentos de control son devolución de soberanía al pueblo. Vemos a través de estas constituciones que en un principio la soberanía se dijo que radicaba en la Constitución. Y eso es una idea muy de la Galería Ilustrada, muy de Rousseau. Después se hizo una especie como de adaptación para decir que la soberanía residía en el pueblo. Tuve la oportunidad de platicar con un distinguido amigo, el doctor José López Hernández de la Universidad de Murcia, quien organiza, bueno, hasta antes de la pandemia, el Congreso Internacional sobre Rousseau. Él es un experto mundial en el tema de la soberanía, y en una ocasión que vino aquí a Jalapa a dar clases y que estuvo en la casa de ustedes, nos hizo la distinción con su distinguida esposa, me dijo que nosotros en América habíamos sido mucho más que las ideas de Rousseau. Y yo creo que para bien, le dije, porque efectivamente quien mandata es el pueblo. La soberanía, como lo establece la Constitución Federal actual, en su artículo 41, reside en el pueblo.
y la otorga a los poderes públicos para su gobierno. Pero en todo caso, el pueblo es el depositario de la misma, y a través de esas figuras de referéndum, plebiscito, iniciativa popular y moción de orden, se pueden controlar las decisiones arbitrarias del poder. Ese es el resumen que nos llevaría el análisis muy somero de las constituciones de México y de la historia de México hacia perfilar un modelo de control del poder, hacia frenar el hiperpresidencialismo mexicano. Decíamos en otra reunión que un libro clásico intitulado La democracia en México de Pablo González Casanova, allá por el año 2000 había perdido toda vigencia. Ya no había ese poder del presidente tan fuerte como lo hubo en los periodos que antecedieron, donde hubo un partido de gobierno un partido hegemónico, de mayoría hegemónica en la nación, que permitía unas decisiones, algunas muy buenas, hay que reconocer, pero omnímodas del presidencialismo. Eso fue porque, en parte, el diseño constitucional de México, que lo toma ahí sí el presidencialismo de los Estados Unidos en la primera Constitución del 1824, pues requiere en su propio diseño que para que el presidente de la República tenga un control requieren varias elecciones para tener el control de la Cámara de Diputados y de Senadores. En el periodo conservador observamos que hay Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Con Juárez queda únicamente la Cámara de Diputados. Luego Lerdo, Sebastián Lerdo, el distinguido jalapeño, restablece el Senado. Pero que además se decía que el Senado era para entorpecer las funciones de la Cámara de Diputados. Esos decían los teóricos originarios de este tipo de instituciones. Y bueno, tenemos que ese presidencialismo, hoy lo vemos, hoy ese libro de Pablo González Casanova tiene plena vigencia. Vemos una institución presidencial muy fuerte. Y la historia de este país dice que lo mejor es generar un presidencialismo acotado, que las cámaras deben ser fortalecidas, que los poderes públicos deben ser fortalecidos, pero no al punto de estorbarse entre sí. Esta es un poco una mala interpretación de lo que Montesquieu diseñó en El equilibrio de poderes cuando pronunció la inmortal frase de arrêter le pouvoir arrêter, que el poder frene al poder. Pero hemos diseñado un sistema que es, sí, de checks and balances, de frenos y controles, pero que también propone colaboración y complementariedad de poderes, que a la vez de que se controlen y se equilibren los poderes, permita su funcionamiento, pero no con las decisiones de un solo hombre, sino que propiamente estén colegiadas por los poderes y que participe activamente el pueblo de México a través de las instituciones del plebiscito, la iniciativa popular, el referéndum y la moción de orden que se propone. Esa sería la respuesta que le doy al compañero que me pregunta qué modelo constitucional se debe perfilar para México. Es un modelo que debe implicar que todas las fuerzas reales del país tengan un consenso, una especie de pacto de la Moncloa, salvando proporciones, para los próximos 25 años, con un rumbo definido para México. Y a ello no son ajenos los estados de la República, que también necesitan un pacto para sacar adelante a los estados y a los municipios. Finalmente, quiero decir que la historia de México requiere una reinterpretación objetiva de la historia. Lo mismo el análisis de las constituciones, que por mucho tiempo no fueron estudiadas por considerarse conservadoras,
pero que realmente contiene muchas instituciones jurídicas de avanzada que incluso hoy estamos reclamando. Queda para otra charla el hablar muy detalladamente de cada periodo, de los tratados de Miramar, de por qué México fue invadido, el papel de Lorenzo de Zavala con la Guerra de Texas, la influencia que tuvo precisamente para la caída de las constituciones denominadas centralistas y la vuelta al federalismo, pero curiosamente con los mismos. Es decir, los que venían gobernando desde el periodo del Imperio Mexicano seguían teniendo el mismo control. Dicen que nosotros los mexicanos acostumbramos resolver nuestros problemas reformando las constituciones. Pues eso nos ha funcionado, tal vez en otros países no, pero siempre los mexicanos hemos aspirado a darnos un marco constitucional para regir nuestros actos de manera legítima. Yo espero que la futura reforma ya necesaria para México a su Constitución Federal sea en el marco de una visión de Estado y de gobierno para los próximos 25 años. Espero que sea todo para el bien de México y eso le apuesto a ustedes que me escuchan como estudiosos del derecho o de cualquier otro tema aquí en esta honorable Universidad de Jalapa, de la que me siento tan orgulloso de que me hayan dado la oportunidad esta tarde. Muchas gracias. Pues es así como vemos que este periodo conservador, como se conoce y que además es muy poco o ha sido muy poco estudiado por los constitucionalistas mexicanos, contiene instituciones jurídicas de vanguardia para este siglo XXI, como son entre ellas el plebiscito, la iniciativa popular, el referéndum, y es decir, instituciones de democracia participativa directa y también indirecta, como son cuestiones de consulta. Y bueno, en este periodo también acaecen grandes tragedias a la República, curiosamente con instituciones de avanzada, como es la pérdida de la mitad del territorio nacional y la pérdida de Centroamérica, que se había incorporado a México en el periodo del Imperio Mexicano con Agustín de Iturbide. Y por esa situación, al haber sido, digamos, satanizado ese periodo, dejó de ser estudiado, pero realmente en el mismo es cuando México experimenta propiamente 5 poderes. El Supremo Poder Conservador en la Constitución de las 7 leyes en 1836 y el Poder Federal Electoral por primera vez en 1843. De tal suerte que es preciso hacer, y yo invito a ustedes, compañeros, maestros y alumnos, a que reestudien este periodo, porque estas instituciones son las que se están demandando ahora en una modernización. Es decir, se necesita potenciar el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, para darle más poder al ciudadano y controlar más el poder público, de cara a una modernización de las instituciones, como se requiere además una nueva constitución que refleje 5 poderes y un nuevo equilibrio de poderes, entre otras cosas. Bien, pues doctor Leopoldo Lara González, extraordinariamente tanto la conferencia como la respuesta a las preguntas que formularon tanto docentes como estudiantes de nuestra universidad. Así que le reitero mis felicitaciones. Muchas gracias. Creo que pues más adelante podremos tener otra gran conferencia de usted, que esa experiencia, esa cultura que tiene usted
tanto la general como la jurídica, pues hace que usted sea realmente una eminencia para nosotros los académicos. Así pues, Por favor, ¿qué me hace? que hoy voy pues voy a tener el honor de hacer entrega a usted de un reconocimiento por la disertación de su conferencia. Me voy a permitir ponerme de pie. Y voy a hacer entrega de un reconocimiento que le otorga por mi conducto la Universidad de Jalapa, y que también me voy a permitir leer el texto del mismo reconocimiento. Dice: Universidad de Jalapa otorga el presente reconocimiento al doctor Leopoldo Lara González por su destacada participación con la disertación de la Cátedra Magistral El Esquema Constitucional de la Historia de México, Jalapa Enríquez, Veracruz, México, a 10 de diciembre del año 2021. Saber para trascender. Firma doctor Carlos García Méndez, rector. Y enseguida hago entrega del mismo. Muy honrado, señor rector, y muy honrado por esta universidad y los compañeros, maestros y alumnos. Doctor Leopoldo Lara González, ya con esto concluimos la disertación de su charla, de su conferencia, que por cierto muy satisfechos nosotros, los maestros y los alumnos, es decir, la comunidad universitaria, y damos también las gracias a quienes estuvieron con nosotros, atentos a todo ello, tanto maestros, estudiantes y el público en general. Hasta la próxima. Muy buena tarde. Muy buena tarde.